Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir viendo esta historia hermosa de la vida de David que podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy llegamos a un momento fundamental en esta historia. Vamos a ver un poco qué es lo que pasó. Después de haber derrotado por completo a los amalecitas, David se quedó 2 días en aquella ciudad que el rey filisteo Aquis le había prestado. Al tercer día llegó un mensajero que había huido del campamento de Saúl y le contó lo que había pasado. Le contó que los filisteos habían derrotado a Saúl y a su ejército, y también que muchos habían huido de la batalla y que Saúl y Jonatán habían muerto. Al escuchar esto, David le preguntó cómo sabía esto. Entonces el mensajero le mostró la corona de Saúl y una argolla que el rey llevaba en su brazo. Entonces David y sus hombres lloraron por Saúl, por Jonatán y por todo el pueblo de Judá que había caído a espada. Compuso entonces David una canción en homenaje a Saúl y a Jonatán, y les mandó a sus hombres que lo cantaran y que se lo enseñaran a sus hijos para que siempre se lo recordara en Israel. Luego de esto, David oró a Dios para saber qué era lo que tenía que hacer, y Dios le respondió que fuera una ciudad de Judá que se llamaba Hebrón. Cuando iba llegando, salieron los habitantes del lugar y le reconocieron como nuevo rey de Judá. Pero Abner, jefe del ejército de Saúl, no estaba de acuerdo con esta decisión y buscó a Isboset, hijo de Saúl, y lo condujo a otras ciudades para que habitantes de ellas los nombraran a Isboset como rey. Esto hizo que continuara la guerra, esta lucha que había entre los descendientes de Saúl y de David, más allá de que Saúl ya había muerto. Pero David se iba fortaleciendo porque Dios ya lo había elegido como el rey de su pueblo. Si vamos a nuestras Biblias, podemos leer en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que dice: Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David. Y como muestra de esto, nos dice la Biblia, que a David le nacieron 6 hijos en Hebrón. Mientras tanto, la descendencia de Saúl se iba debilitando. Como prueba de esto, Isboset y su general Abner se pelearon, y Abner dejó de apoyar al hijo de Saúl y envió mensajeros a negociar con David. David aceptó hacer este pacto con él con una condición: que le devolviera a su primera esposa, que se llamaba Mical, que, como ya habíamos aprendido, era la hija de Saúl y por tanto se había quedado con su familia. Abner accedió y se comprometió a traer a todo Israel a David para que lo coronaran como único rey. Así vinieron todas las tribus de Israel a Hebrón y se postraron ante David y lo reconocieron como el rey que Dios tenía para ellos. Y tenía David 30 años cuando comenzó su reinado, y reinó durante 40 años sobre todo Israel. Así como Dios cumplió la promesa que le había hecho a David de que iba a ser rey de Israel, así también siempre Dios cumple todas sus promesas. Y unos 700 años antes de que el Señor Jesús naciera, Dios había prometido un Salvador para el mundo. Podemos leer en nuestras Biblias el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que dice así: Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sí, el Señor Jesús es ese niño que nació en el pesebre de Belén, pero también es el Hijo de Dios que nos fue dado para salvarnos de nuestros pecados, para que, como príncipe de paz, hacer la paz entre Dios y nosotros, que estaba rota por nuestros pecados, mediante su sacrificio allí en la cruz. Y como Padre eterno, quiere darnos la seguridad de una vida para siempre en el cielo, porque Él resucitó, venció la muerte y ahora nos da la seguridad a aquellos que creemos en Él, que le tenemos y que le tenemos en el corazón de que como Él vamos a vivir eternamente. Y si vos nunca le pediste perdón a Dios por tus pecados,
Si vos no tenés todavía ese regalo de la salvación, le podés decir a Dios que te perdone mediante una oración. Orar es hablar con Dios. Es muy sencillo. En el lugar en el que estés, podés decirle a Dios que te perdone tus pecados, que crees que Jesús murió por vos en la cruz y que su sangre es la única que te puede limpiar los pecados y que recibís a Jesús como tu Salvador. Dice la Biblia que si uno le dice esto a Dios de corazón, realmente se arrepiente de sus pecados, Dios nos hace sus hijos. Y siendo hijos de Dios, podemos disfrutar de esta eternidad junto a Él, que es el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz. Les mandamos un beso grande y nos vemos más adelante para poder seguir viendo la historia de la vida de David.